Bueno, pues empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Lo primero, daros muchas gracias, por venir a este acto organizado por la Secretaría Internacional de la UGT. Hemos decidido este coloquio que se titule Nuevo contrato social y Agenda 2030, propuestas para un mundo sostenible. Para este coloquio tenemos la suerte de contar con las personas que tengo a mi izquierda y a mi derecha, que procedo a presentar. Hannah Jalul Muro, que es candidata al Congreso por Madrid, por el PSOE y secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE. También ha sido diputada regional en la 11ª legislatura de la Asamblea de Madrid, y luego también tras el adelanto electoral que repetiste como diputada, llegando a ser portavoz del grupo. También ha sido secretaria de Estado de Migraciones entre enero del 20 y marzo del 21. Luego también presentar a Agustín Santos Miraver, candidato de Sumar por Madrid al Congreso, también diplomático, y ha sido embajador permanente de España en la ONU entre 2018 y 2023. Igualmente ha sido director de gabinete del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, entre 2008 y 2011. Y luego allá a mi derecha tenemos a Jesús Gallego, secretario internacional de la UGT, miembro de los comités ejecutivos de la Confederación Europea de Sindicatos y de la Confederación Sindical Internacional. Y ya por último, simplemente para que me pongáis nombre y también por mencionar que soy parte de la Comisión Permanente de RUGE, que es la Asociación Juvenil de la UGT, y que para mí y para nosotras pues es un verdadero honor presentar este coloquio. Y por contextualizar la importancia de este debate, se realiza en un contexto muy específico y muy especial, que es la campaña y la convocatoria de las elecciones que tenemos el próximo 23 de julio. Y siendo conscientes de lo importante que es en estos momentos, porque no se trata de un posible cambio de ciclo ni de la alternancia en el gobierno, sino que se trata de que nos jugamos todo. Los avances en los derechos sociales y en las libertades alcanzados durante estos últimos 4 años, y también el poder construir un futuro desde una transición justa y desde un mundo sostenible. Ya para ir contextualizando y una muy pequeña introducción a lo que es el debate que vamos a tener hoy, que como decía al inicio es, y viene ahí en el cartel, Nuevo contrato social y Agenda 2030, propuestas para un mundo sostenible, y señalar algunas pequeñas cuestiones que vienen al caso. En las últimas décadas se está desgastando, por no decir que se está rompiendo el contrato social que tenemos establecido. Un contrato que vincula el crecimiento económico al pleno empleo y a los derechos laborales, así como la protección y la seguridad social de los trabajadores. Esta quiebra lo que hace es que muchos sectores de la ciudadanía puedan entender o no se sientan identificados con el contrato social que tenemos establecido. También la propia quiebra de este contrato social ha llevado a muchas situaciones de violencia, y en esto traer algunos datos que vienen en el índice global de los derechos en 2022 que ha emitido la Confederación Sindical Internacional. De los 148 países que se han estudiado, en el 87% se han vulnerado el derecho a huelga, el 79% la negociación colectiva, el 77% el derecho a afiliarse y el 66% el derecho a la justicia. Y al menos en 50 países se han producido ataques violentos. Por lo tanto, en este contexto, lo que toca es defender la necesidad de construir un nuevo contrato social y medioambiental que se adapte a la realidad social. Una realidad una realidad social que no es exclusivamente desde el prisma del crecimiento económico, sino que habla también de transición justa, que responda a la crisis climática, al equilibrio en la riqueza y que combata la desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Una realidad que necesariamente tiene que ampliar el sujeto de este contrato para incluir una perspectiva para las mujeres, las personas LGTBI y las personas migrantes. Por ello, este nuevo contrato social tiene que estar centrado en el objetivo del desarrollo 8 de la Agenda 2030, que es promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo para todos, sin olvidar tampoco la agenda feminista, y que paso resumidamente, ya para terminar, en 6 demandas que en materia de la cuestión climática y de la igualdad vienen previstas. Inversiones en empleos decentes y amigables con el clima, derechos de todos los trabajadores con piso de protección oficial, salario mínimo vital e igualdad salarial, protección social universal con fondo de protección social para los países más pobres,
igualdad de ingresos, género y raza. Y la inclusión dentro y entre los países basada en el diálogo social y en el multilateralismo renovado. Y ya con esto paso a introducir la primera de las preguntas que, salvo que preferís de otra manera, como son tres, pues vamos alternando el orden. Vale, pues Hanna, de izquierda a derecha, sí, como prefiráis. Yo siempre la Sí, izquierda. O sea, sí, pues venga. Pues esta primera pregunta, bueno, más o menos como son tres preguntas y luego damos paso a los asistentes, pues son como en torno a 5 minutos de respuesta por cada uno de vosotros. Si no es, no hay vamos, no hay cronómetro, pero bueno, por un poco por tratar de tener todos espacio, y paso ya a leer la pregunta para que dé tiempo. En el contexto actual, como es el ascenso de la ultraderecha, el cuestionamiento de la democracia y los derechos humanos, y en especial de los derechos de las mujeres y de las personas LGTB inmigrantes, ¿cómo y qué va, cómo y qué, perdón, ya era para darle un poco de emoción a la pregunta. ¿Cómo y qué hacer para que una sociedad plural funcione, la economía sea inclusiva y la democracia no caiga en el caos político? Como veis, es bastante amplia para dar, bueno, sí. Y luego ya vamos más a lo concreto. Vale, pues mira, ahora mismo en un momento en el que creemos profundamente que tenemos que defender la democracia, sobre todo la deslegitimación tan grave que está, en la que está acosada, ¿no? Por la derecha y la extrema derecha. En este momento identificamos la derecha con la extrema derecha porque una vez están comprando los postulados es exactamente lo mismo y ya lo veis que lo estamos viendo en las distintas comunidades autónomas donde están gobernando conjuntamente, ¿no? Pues por ejemplo con cuestiones como lo que llaman ellos la ideología de género, ¿no? Ahora resulta que no hay violencia de género, pero es intrafamiliar o eliminan las consejerías de igualdad. Nos encontramos en este momento. Nos encontramos en el momento en el que se dice que correos pueden funcionar, que son totalmente eslogans trampistas. Nos encontramos con las mentiras del señor Feijóo, que gracias a una súper valiente periodista hoy, mujer, y que hoy ha desmentido muchos de los que decía porque ellos han cogido las pensiones y votó en contra de la revalorización de las pensiones. Nos encontramos en este momento político, por dar contexto, que todos lo sabéis, y nos jugamos muchísimo las próximas elecciones. En este contexto, las políticas de la Agenda 2030 son muy importantes. Es un momento en el que nosotros tenemos que seguir trabajando por dar derechos a las personas. Ya sabéis que hemos hecho muchas propuestas en esta legislatura que se quedarían en el tintero si no pudiéramos consolidarlas en la legislatura que viene. Y es muy importante no solo quedarnos con lo que ya hemos hecho, sino seguir consolidando, porque ya sabéis que si llega la derecha con la ultraderecha, como el único plan político que tiene, el único programa es derogar el sanchismo, pues entonces, y son hojas en blanco porque son todas generalidades en su programa electoral. Yo me los he leído en profundidad y es muy interesante, porque, por ejemplo, tú ya estuvimos en un debate de juventud con Agustín, y entonces el programa de juventud, el programa de Vox es inexistente y juventud en el programa del PP es infancia y adolescencia. Te metes allí, es como solo hasta los 10 años, es una cosa superrara, ¿no? Entonces, bueno, esas son las propuestas de país, generalidades del empleo, nada para las pensiones. Les encanta nuestra reforma laboral que ha dicho la OCDE, que es una de las mejores del mundo, y ahora resulta que no la derogan, pero la hemos hecho nosotros y cosas de estas. Bueno, nosotros queremos seguir avanzando en igualdad, que es muy importante. Hacer una llamada al voto para el gobierno progresista, que es fundamental. Proteger a las personas que son vulnerables. Nosotros creemos en la predistribución de la riqueza y la distribución de la riqueza. Estamos aquí. Nosotros creemos en que más tienen también, más tienen que pagar. Y eso está en la Constitución, como bien sabéis, en el artículo 31. Hemos demostrado que somos capaces de hacer políticas en las que piensas en todos y en todas, ayudas a los que más lo necesitan y la economía crece contra las políticas austericidas que puso en práctica el PP. Hoy ha salido con un punto muy interesante que os aconsejo que lo veáis, el ministro Escrivá, sobre todo lo que ha supuesto la reforma de las pensiones ahora y todo lo que supuso la de 2013. La diferencia es ostensible. Nosotros queremos políticas resilientes y políticas progresistas que piensen en aquellos que más lo necesitan. Mirad, si pensamos este acto que es la Agenda 2030 en aquellos hitos del gobierno relacionados con los ODS, tenemos muchos, la ley de desperdicio de alimentos, reducción del IVA de alimentos
hijos, el ingreso mínimo vital, la reforma laboral, la estrategia de salud mental, los derechos de las personas consumidoras, movilidad sostenible, protección del mar menor, que no es un mal menor, sí, es muy grande, pero es para el mar menor, multilateralismo, planes hidrológicos. Hemos hecho muchas políticas relacionadas con todos los ODS. No podemos dejar de trabajar y creer en esto, aunque nos diga la derecha, la ultraderecha, que es la agenda globalista y las élites, ya sabéis que esos súper eslogans súper trampistas. Nosotros hemos identificado misiones importantes como más bienestar y más derechos, más crecimiento justo, igualdad de oportunidades y sobre todo más agenda verde, que hay que seguir hablando de esto. Y hemos luchado muchísimo en estos 4 años por implantar no solo este tipo de políticas, es que nosotros somos believers de esto, creemos que esto es así porque creemos en las personas y creemos que es necesario, sobre todo, como he dicho, consolidarlo en esta legislatura en la que vamos a ir a ganar las elecciones, como no puede ser de otra manera, y en la que queremos más vivienda digna, asequible, seguridad económica. Queremos ayudar a nuestros jóvenes en el alquiler, en la compra de vivienda. Tenemos muchísimas propuestas en nuestro programa y muy concretas. Igualdad de oportunidades con la educación, en educación, conocimiento, política salarial, ayudar a las familias y a aquellas que más lo necesitan. Hemos demostrado durante esta legislatura que estamos siempre al lado de aquellos que más nos necesitan y es donde vamos a estar. Luego pasaré a hablar de temas, de acuerdos más concretos en los que tenemos en el programa, pero para nosotros las propuestas principales son juventud, empleo y consolidar sobre todo las políticas que hemos hecho. Bueno, temas de cambio climático, luego pasaré, no quiero pasarme el tiempo que ya estoy, ¿verdad? Ah, y eso que hablo deprisa, porque digo, madre mía, no me va a dar tiempo. Bueno, y por ejemplo, ya me lo cité el viernes cuando estuvimos en el debate. Temas fundamentales es el tema de las hipotecas, ayudar a las familias. Vamos a ayudar a los chicos jóvenes también a emanciparse de manera pues mucho más fácil para que pueda ayudas al alquiler y ayudas con una cuenta en el banco para que puedan comprar su primera vivienda. Y esto es muy importante y va en relación a la reforma laboral. Ya 3 de cada 4 chicos tienen contratos indefinidos. Antes del 2021, más de la mitad tenía contratos temporales. Este es el tipo de medidas que hacemos nosotros para pensar en aquellos que más lo necesitan. Estamos trabajando también en un parque público de viviendas, que sabéis que estamos en ello ahora mismo. Si no ganamos las elecciones, todas estas cosas no se van a consolidar. Así que, bueno, luego pasaré a hablar de los acuerdos más tarde y quería dar esta pequeña introducción. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Permitirme comenzar recordando a Manuel Bonmatí, que fue mi maestro, y a Jenny Helberg, que trabajó conmigo en el Consulado General de España en Ciudad del Cabo. Estuvo aquí de permanente del Servicio Exterior, de UGT, del Servicio Exterior, y que murió aquí y tal. Es una persona para mí entrañable y, en fin, parte de mi propia historia y de mi propia memoria. A mí me gustaría empezar haciendo un poco la explicación de por qué estamos en esta situación de ascenso a la extrema derecha, de violaciones de los derechos humanos y de neoliberalismo cada vez más duro y cada vez más acuciante. Y tiene una explicación clara que desde el 2007 al 2008, con la gran recesión, hemos acumulado las 3 mayores crisis económicas que ha conocido el capitalismo en los últimos 200 años. Las mayores crisis de las que tenemos memoria, probablemente quitando la crisis del 27 que provocó la Primera Guerra Mundial. Y estas crisis vienen producidas por una caída de la rentabilidad del capital y esa caída de la rentabilidad del capital se ve sustituida por lo que hemos llamado la financiarización, la búsqueda de inversiones en capitales no productivos para poder mantener niveles de beneficio de las grandes empresas. Y esa financiarización, que es una financiarización no productiva, afecta especialmente, por lo tanto, a una reducción de lo que es la plusvalía que sale de los salarios. Perdonadme que vuelva a viejas definiciones, pero ahí es aquí donde está el meollo del asunto. Y cuando no se puede aumentar la plusvalía de los trabajadores mediante la explotación, se recurre a una sobreexplotación absoluta, se recurre a más horas de trabajo, a recorte del gasto social y se recurre a
peores condiciones de trabajo, de tal manera que los beneficios puedan ser mantenidos a pesar de que hay una decadencia general de todo el sistema en su capacidad productiva. Se ve claramente que la curva de la productividad tiene una tendencia decadente y curiosamente la de los salarios es todavía más apreciada y se ha abierto una brecha enorme entre una y la otra. Este es el contexto que explica el ascenso de la extrema derecha. Este es el contexto que explica por qué la derecha extrema se apoya básicamente en la búsqueda de una recuperación de sus beneficios. Por lo tanto, es esta época excepcional de crisis en las que se produce o una salida a favor del capital o una salida a favor de la recuperación de los beneficios de las grandes empresas o una salida a favor de los beneficios del gasto indirecto, de los salarios de los trabajadores. En cifras, los beneficios han subido el 3,2, los salarios han bajado el 2,5. Y se ha dado la vuelta a la tarta de la renta nacional, de tal manera que hoy estamos en la participación más baja de los salarios y el gasto social, a pesar de los esfuerzos del gobierno, no han sido capaces estos esfuerzos de poder revertir esta tendencia estructural del propio sistema a estos recortes. Hoy el índice Gini, que mide la desigualdad en Europa, ha aumentado de forma enorme y es uno de los problemas gordos que tenemos. Por lo tanto, hemos entrado en un periodo de agudización del conflicto social. Y esto se puede ocultar, se puede tapar, pero gran parte del lenguaje de Vox, gran parte del lenguaje detrás de Urban o hay detrás de la situación en Polonia, es un lenguaje básicamente de ataque a los derechos sociales de los trabajadores acumulados, digamos, en el último periodo mediante la organización sindical, la presión, la negociación, el diálogo social, todas estas cosas. Y esta es la clave de lo que estamos hablando. Tenemos que defender los salarios, tenemos que defender el gasto social, tenemos que aumentarlo, porque en una situación de estas, la inflación y la presión de las propias empresas recortan nuestra capacidad de compra con nuestros salarios y es fundamental aumentar en el proceso redistributivo. Aquí hay una clave. España es con Grecia el país de Europa en la que el Estado redistribuye menos. A pesar de ese 47%, 45% en el COVID fue 47%, pues hemos vuelto a bajar al 41% del PIB que el Estado teóricamente recauda y gasta, solamente el 9% tiene un carácter redistributivo. Y esto explica uno de los límites de nuestro país, que es un país con una administración vieja, es una administración envejecida, que no ha podido absorber la digitalización y que requiere un proceso de modernización importante. Y esta es una tarea esencial en los próximos 4 años, porque nos vamos a jugar nuestro papel como onceava economía, somos el onceavo contribuyente de Naciones Unidas, pero también la onceava economía, y nos vamos a jugar nuestro papel en el mundo si no somos capaces de hacer una modernización importante del Estado, especialmente se refiere a gasto social y al efecto redistributivo. Necesitamos, al mismo tiempo, definir una posición distinta en lo que responde a las políticas europeas fiscales. Nos amenazan con una vuelta a la austeridad, cuando, de hecho, del plan de resiliencia y recuperación, Europa no se ha gastado ni siquiera el 22%. Nosotros hemos gastado más, hemos tenido un gobierno que se ha preocupado más de aplicar el gasto social y después de ese enorme esfuerzo estamos al 38%. Es decir, tenemos un enorme trecho de dinero que hemos aprobado para salir de la crisis, de dinero que viene de nuestros impuestos, porque los presupuestos europeos son nuestros impuestos en definitiva, y sin embargo ahora mismo quieren cortar todo ese proceso de recuperación y meternos en una crisis para luchar contra la inflación y para pagar a los poseedores de bonos de la deuda los beneficios que no podrían obtener por la inversión industrial. Y la política del Banco Central Europeo es una política de su aumento de los tipos de interés, 3,5 en el suelo, 4% en la renta básica. Y eso no se consigue hoy invirtiendo en muchas de las industrias. Y la respuesta a esto es beneficiar a los poseedores de deuda, a los rentistas, de alguna manera, contra el gasto social, recortando el gasto social, aumentando la precariedad, etcétera, etcétera. ¿Cómo se resuelve esto? No tenemos otra fórmula que la tradicional. Más organización, más conciencia, más democracia, más participación en las instituciones, de tal forma que apliquen programas a favor de las mayorías. No hay otra solución. Y esa es la solución que se nos va a plantear el día 23, cuando nos amenazan con aplicar ese programa a favor de las élites rentistas, las élites. Hay una metáfora que se estos días que a mí me ha encantado, ¿no? Y viene del antiguo secretario de Cultura del PP, cuando comparando el gobierno Frankenstein, que Frankenstein, como son poco cultos, no comprenden
que era ese monstruo creado de los trozos de los trabajadores que gracias a un choque eléctrico por la noche es capaz de ver la luz del día y aspirar a construir un mundo nuevo, era una imagen muy ligada a nosotros. Frente a esa imagen, dice, el gobierno PP-Vox va a ser un gobierno Nosferatu, va a ser un gobierno de los espíritus de la noche que se lanzan a chupar la sangre de los trabajadores para poder alimentarse durante la noche porque no pueden ver la luz del día y no pueden ver el futuro. Eso es lo que nos jugamos el 23, y perdonadme que lo ponga de esta forma, digamos, romántica, un gobierno Frankenstein que nos representa a los trabajadores tal y como somos, construidos a trozos con nuestro sacrificio y con nuestro, en fin, con nuestro esfuerzo, frente a un gobierno Nosferatu de vampiros que chupan la sangre, de vampiros que extraen las rentas, que no son productivos y que además nos amenazan con la noche eterna, porque ellos nunca quieren ver la luz del día. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Yo quería empezar dando las gracias a mis compañeras y a mis compañeros de ISCO por haber organizado esto, por haber tenido esta idea, y a mis compañeros y compañeras de la Secretaría. Y voy a empezar por donde hablaba Agustín, porque realmente tengo la enorme suerte de trabajar con gente cuyo compromiso y militancia está muy, 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 muy por encima de lo que encuentra uno por la calle. Y gracias a ellos y al espíritu que todos los días nos infunden y al ánimo y a su trabajo, pues tenemos la suerte de vivir en un sitio mejor e intentar que a partir del lunes sigamos viviendo en un sitio todavía mejor. Y quiero daros también las gracias a Hanna y a Agustín por haber respondido de manera tan rápida a nuestra llamada. Los partidos que representáis han hecho más que ningún partido por la clase trabajadora. Los partidos que representáis son los que mejor llevan reflejados en su programa electoral las demandas y los intereses de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, pero también de comisiones obreras. Y los partidos que representáis también son los que han demostrado que tienen mayor interés en que la política local, la política autonómica, la política del barrio y la política nacional tengan también su reflejo en la política internacional y que el mundo se beneficie de la contribución de las grandísimas cosas que tenemos que podemos tener en este país. Y hablaba, voy a empezar por donde lo ha dejado Agustín. Me preguntaba de qué hacer. Pues, de qué hacer con esto que se viene encima y contra el caos político. Bueno, pues lo primero, frenar el ascenso. Frenar el ascenso está en manos de todas y de todos, y seguramente las personas que estéis en esta sala, que habéis decidido venir muy generosamente en un día de el cambio climático que no existe, los 40 y pico grados que hay por ahí, la falta de lluvia y tal, que habéis decidido venir aquí, pues seguramente la mayoría puede, no me quiero equivocar, pero puede que tengáis más o menos decidido qué opción política vais a apostar, pero la militancia y el cambio y el freno a estas políticas de la sinrazón se tienen que hacer en todos los sitios, en todos los ámbitos. Igual que hablaba antes de los gobiernos, desde el municipal al de la presidencia de la Unión Europea, de igual manera tiene que ser en la cafetería, donde seguramente durante demasiado tiempo hayamos dado la callada por respuesta ante estupideces que estábamos, y digo estupideces, no digo ya siquiera los insultos y las vejaciones, pero ante las mentiras, pues la cafetería, en el centro de trabajo, etcétera, porque estamos hablando de personas que cuestionan la democracia y que cuestionan la democracia, que cuestionan los derechos humanos y la manera de proteger y fomentar los derechos humanos, o que hacen alarde del machismo. Y como decía, esto no es una cuestión solo nacional, es muy las elecciones de la semana que viene son extremadamente importantes, por supuesto. Ya he votado. Y había mucha gente en correos y tardé 10 minutos en votar. Son extremadamente importantes para España, por supuesto, pero son realmente importantes para el mundo. Y cualquier persona que, Hanna, Agustín y muchos de los que estáis aquí,
que se desenvuelve, que parte de su trabajo se desenvuelve en otras zonas del mundo, se da cuenta de la importancia que está teniendo este gobierno y cómo se miran muchos países del mundo, muchos países europeos y muchos países del mundo en lo que se está haciendo en España. Por cierto cambio de paradigma, la revolución no ha llegado y tampoco creo que vaya a llegar de momento. Pero sí que ha habido pequeñas revoluciones en muchas cosas en las que muchos otros países se reflejan y se han buscado nuevas maneras de hacer alianzas y todas contribuyen a un mundo mejor. No voy a hablar del tema de la energía y de la excepción ibérica ni de la excepción del Peloponeso, pero todas estas cuestiones realmente sí que marcan la recuperación de la deuda, el que haya un instrumento como los fondos de recuperación, la creación del SURE, todas estas cosas sí que son un antes y un después y en una determinada manera de hacer política y en una determinada ideología. Y por cierto, una determinada ideología que se llama izquierda. Y que cuando en la OCDE se está hablando de poder hacer una imposición mínima a las empresas y poder acabar con los paraísos fiscales, con la ilusión, con la evasión, con el fraude fiscal, etcétera, etcétera, necesitamos gobiernos que refrenden y que apuesten y que exijan que así sea la cuestión para poder hacerlo a nivel mundial. Muchas veces se dice que la política internacional está, lo que no quieren, que está alejada del mundo, como el fútbol, está alejado del mundo. Y nos olvidamos muchas veces lo cercana que es la política internacional al mundo. Yo llegué a trabajar a la organización, recuerdo, al confederal, cuando se denunciaba a España ante la OIT por la violación de convenios fundamentales de la OIT. Y cuando España aparecía en la misma lista que Nigeria, que Guinea Ecuatorial, que Guatemala, donde a los sindicalistas permitidos, que Venezuela, etcétera. Y ahora estoy en la misma España donde el director general de la OCDE ha denunciado lo que está pasando en un gobierno regional, que teóricamente es una cosa de su competencia, como Castilla y León, porque el gobierno está cuestiones que se entienden que son propias de los convenios fundamentales de la OIT y está alentando no solo porque se están violando, sino porque es la economía que más se ha estagnado, o como se diga, en España, como una zona que ha sido bastante industrial, como Castilla y León, por la red que tiene, etcétera, etcétera, está creciendo a distinto ritmo que las de su entorno, se están vulnerando derechos y se están vulnerando convenios fundamentales de la OIT. Ese contraste de ver un país que puede ser ejemplo a ver un país que puede ser ejemplo de el ejemplo que no quiere ser, es lo que te demuestra que tampoco está tan alejada del mundo la política internacional. Em, es Hablaba del cambio de paradigma antes y todo el mundo tiene asumido que una empresa puede operar en cualquier sitio del mundo, más o menos, quiero decir. Es más, los españoles y las españolas que viven en Tailandia, lo que más yo he vivido muchos años fuera, lo que más ilusión te hace es ir al supermercado y encontrarte un bote de Colacao, o un bote de nocilla, o una botella de casera, algo que te referencie a tu patria. Esto lo tenemos todos muy asumido. Sin embargo, parece que nos cuesta todavía asimilar que igual que el Colacao viaja, los derechos también pueden viajar y deben viajar. Si viaja el Colacao, tienen que ir los derechos laborales. Si viajan los salarios y si viajan los beneficios que está consiguiendo el empresario por colocar el Colacao, tiene que viajar también los derechos de la clase trabajadora, pero también los derechos democráticos, también los derechos políticos, también todos los derechos sociales, los derechos medioambientales. No se puede polucionar aquello para que aquí cumplamos con determinada cuestión. Esta opción del avance social, de la nueva gobernanza europea, de instrumentos sólidos y solidarios que garanticen que los que no paguen siempre, que no paguen el precio mayor los que más tienen. Y Agustín ha hablado de una crisis y creía que ibas a decir una palabra. Creía que ibas a decir inducida, como se hablaba de la crisis anterior, que es probable que esta nueva crisis, que vivimos en un escenario de crisis, está claro, pero que esta nueva crisis, este nuevo apretón y esta vuelta de tuerca tenga que ver porque quieren sencillamente no recuperar, porque esto no es suyo, nunca ha sido suyo, era nuestro y nos lo han quitado. Quieren seguir teniendo y seguir abundando en esta suerte
de economía pasadísima y de modelo pasadísimo que se está cargando el mundo. Al mismo tiempo que esto sucede, vemos cómo los derechos y las libertades en el mundo están retrocediendo. Y tengo aquí los datos del índice de democracia de Economist, que es como así el chachi, el que sigue todo el mundo, y vemos cómo en el estado global de la democracia hay un declive en todo el mundo en los últimos años. En 2021 el 37% de la población mundial seguía bajo un régimen autoritario, y no estamos hablando de Juan Carlos I, estamos hablando de la gente que tiene la desgracia de que hay una parte que se haya asumido la internalización y que la de sus derechos no. Y quiero acabar solo una cosa, porque si hay que frenar a este avance disruptivo, a este retroceso disruptivo, a estas políticas disruptivas arcaicas que además están probadas que no funcionan o que funcionan mal, etcétera, etcétera, la conclusión última del debate bronco, del que empieza en el bar, del que empieza en el colegio, del que empieza señalando la calle, del que empieza con el tuit que se pone de odio, que se señalan personas, este ambiente infumable que se está viviendo, pero que se está viviendo en España y se está viviendo en muchas partes del mundo, este conflicto constante en el que se nos está haciendo vivir, siempre se ha resuelto de una misma manera en el mundo, y es mediante la guerra. Y no quiero alarmar aquí diciendo que esto aboca en un conflicto mundial, pero en un escenario de crisis donde el conflicto social ha estallado, donde se cuestionan los derechos fundamentales de las personas, donde la violencia está al orden del día, donde se tapan con los trapos nacionalistas las vergüenzas que no saben hacer en sus casas, recuerda al principio fundamental de la OIT cuando dice que la paz universal y permanente solo se basa en la justicia social. Y es más, dice la OIT, que los que recurren a la guerra niegan la justicia social. Los mismos que polarizan el conflicto, los mismos que buscan constantemente el conflicto, los mismos que hacen gala de su indiferencia ante lo social, eh, los mismos que hablan sin pudor del empobrecimiento social porque es necesario para salvar otras historias, son exactamente los mismos que luego llaman al conflicto. Y llaman al conflicto cuando alaban a dictadores, cuando dicen que se hace muy bien cuando se tira un petardo que se carga a 500 niños, que no pasa nada, está aquí el compañero Yamil, que no pasa nada por echar a la gente de sus casas y asesinar a gente en determinadas partes del mundo, etcétera. Y acabo diciendo, por lo que decía Agustín, ¿cómo se frenan? Militando, por un lado, como militando, y la lucha organizada es mejor que la individual, militando en organizaciones, em, ayudando y promoviendo a gobiernos que tienen, frente a lo disruptivo y frente a la guerra, una idea de consenso y de trabajar para un futuro mejor, y desde luego haciendo todo lo posible para que el conflicto social y exigiendo que el conflicto social baje el suflé, y el conflicto social lo provocan las políticas antisociales. Perdón que me he enrollado. Vamos más o menos en orden con los tiempos. Pues la segunda pregunta, si os parece, empezamos a ver por Agustín, sigue Jesús y luego Hanna. Sí, perdón. Bueno, me habéis oído, ¿no? Sí. La pregunta es, ¿qué es este nuevo contrato social y cómo la Agenda 2030 puede ser un instrumento para lograrlo? ¿Y cómo se vincula todo esto con la transición? Pues muchísimas gracias. Para hacer un poco de historia, y aquí juego con ventaja, porque es a lo que me he dedicado los últimos 5 años en Naciones Unidas. Fracasaron los objetivos del milenio porque la crisis inicial del 2001-2003, la digitalización, las empresas tecnológicas, cortó, creo, claramente unas barreras para que se pudieran aplicar los criterios que había definido colectivamente Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, los objetivos de Naciones Unidas redefinió ese programa con la Agenda 2030, 17 objetivos en los que se fijaban las condiciones materiales para que se pudiese superar la desigualdad abrumadora entre el norte y el sur, la desigualdad dentro de los países de la OCDE entre ricos y pobres, y se pudiese crear esas condiciones materiales
hiciesen posible el ejercicio de los derechos de ciudadanía, traducido al castellano, el ejercicio de la democracia. Esa Agenda 2030 fue adoptada por consenso por todos los países y es el programa de la humanidad. Ese es el programa de progreso de la humanidad ahora mismo. El próximo mes de septiembre, el 18 de septiembre, se abre la cumbre para hacer balance de dónde estamos a mitad de. Y el informe previo del secretario general, Antonio Guterres, es pesimista. Dice que 16% de los objetivos van bien, pero el resto va mal. Y hay un 20% que simplemente no va. No va. Y por lo tanto nos vamos a encontrar a medio camino, es decir, hasta el 2030, con una situación en la que de nuevo vamos a frustrar esa promesa de crear las condiciones materiales con la voluntad política necesaria. Y esta era la tarea que nos encomendábamos en la Asamblea General de Naciones Unidas para cambiar esta situación y hacer que el mundo diese un salto cualitativo en esta situación. Cuando yo llegué en el 2018, la conciencia era que teníamos las condiciones materiales, nos faltaba la voluntad política, haríamos ese trabajo, construiríamos ese consenso alrededor de la Agenda 2030 y podríamos aplicarla de tal manera que frenásemos la curva de declive, de crisis generalizada en torno al clima, en torno a la desigualdad, en torno a la crisis económica internacional y daríamos un salto adelante colectivo. Como digo, el balance del secretario general, Antonio Guterres, de hace mes y medio, todavía no está traducido, pero se puede consultar ya en inglés, es de un pesimismo extremo. Y una de las razones que también nos preocupa es por qué ese pesimismo. El PNUD ha hecho un informe, el informe de desarrollo humano, que publicó en el año 21-22, el último, de septiembre, donde intenta explicar por qué el pesimismo. Ha hecho encuestas en 60 países y ha intentado dar una teoría de esto. Porque el pesimismo que encuentra es el mayor que ha existido desde los años 30. Y es la primera vez que tenemos un registro histórico de este pesimismo. Un pesimismo que se refleja en que 6 de 7 personas no confían en los demás para poder hacer tareas colectivas y cooperar. Que 4 de cada 5 piensan que el mundo va a ir a peor y que, por lo tanto, tiene que buscar soluciones individuales porque las soluciones colectivas no van a ser. Y este es el estado que también explica, como antes, ese ascenso del fascismo, ese ascenso de la extrema derecha, la situación de degeneración colectiva de la democracia, que es un sistema que, como todos sabemos, se basa en la cooperación. No se basa en la competencia, sino que se basa en la cooperación. O sea que no vamos bien de cara al 2030. Pero el otro día en el meeting central se me ocurrió empezar con la broma, decir, tengo una pesadilla, me imagino al señor Feijóo detrás, bajando hacia el podio verde de Naciones Unidas y anunciando que nos vamos de los acuerdos de París del cambio climático, que se ha acabado la ayuda a la cooperación al desarrollo, por cierto, como hicieron en el 2011, exigieron que se echase de ONU Mujeres a Viviana Aidó, a Begoña Lasagabaster y a Leire, que me parece que todavía estaba por allí. No, me dice ahí que no, que Leire ya se había ido. Bueno, que las echasen y que anunció que se había acabado la ayuda al desarrollo y lo cumplieron. Quiero decir, esto no fue que pasaran por el 2011, mandaron al secretario de Estado Robles, que hizo una tarea que todavía hoy nos recuerdan con horror, como diciendo, ¿va a pasar esto otra vez? O sea, otra vez vamos a tener que pasar por esto. Esa es un poco la situación. ¿Qué es lo que necesitamos? Esto no es invento mío, no es invento de nosotros. Lo que existe es el consenso de que los problemas civilizatorios, que son problemas civilizatorios a los que nos enfrentamos, solo tienen soluciones multilaterales en base a la cooperación y la solidaridad internacional. No hay otras soluciones. Si no, en el 2050 estaremos con 2 grados centígrados, 3 grados centígrados de aumento de la temperatura y el mundo será ingobernable. Habrá 20% de franjas del planeta que hoy están habitadas que simplemente no podrán sostener a la población porque no habrá agua, no habrá cultivos. Habrá una situación de caos generalizado geopolítico. Esa es la primera cuestión. Segundo, necesitamos hacer un cambio de estructura económica financiera. El mundo en el que vivimos, en el multilateralismo, se basa en los acuerdos de Bretton Woods, que fueron superados después, una vez que el oro dejó de ser la base de todos estos sistemas. Y hemos vivido con un sistema que, francamente, es de otro siglo. Es de otro siglo y que es incapaz de dar respuesta a las necesidades de desarrollo de la mayoría de la humanidad. Para poner un ejemplo, cuando se empezaron a hacer las primeras ayudas con el COVID, se enviaron 300, 400, 500 millones
de ayudas. Esa misma semana habían salido 3.000 de los mercados emergentes hacia Estados Unidos, porque el dólar era el refugio de toda esta cuestión. Es decir, lo que se producen son cambios invertidos que en vez de satisfacer necesidades, lo que buscan son beneficios. Y esa es un poco la situación en la que estamos. Necesitamos hacer un cambio fundamental de nuestra estructura económica para poder abordar los problemas de desarrollo, sin los cuales no tenemos resolución para los problemas migratorios, sin los cuales no tenemos solución para los problemas de desigualdad profunda, sin los cuales no tenemos solución para las crisis geopolíticas que empiezan con conflictos locales y van arrasando literalmente el planeta. Cuando estábamos en la primera semana de Ucrania, abrieron una fosa en Tigris y se encontraron 175.000 en una cadena de fosas. Esa misma semana había habido en Ucrania 30 y tantos mil. Estamos hablando de estas cuestiones, nadie se ocupa de ello. Nadie se ocupa del conflicto de los Grandes Lagos desde hace 20 años, nadie se ocupa de muchos de los conflictos que llegamos a la. Y esa es cuando habíamos prometido a los países del sur global que íbamos a solucionar los problemas mediante la Agenda 2030, de pronto lo que les pedimos es que se definan por una crisis geopolítica en la que ellos no han estado, no han participado, que se solidaricen con nosotros en Europa, lo cual es lógico frente a la agresión rusa, pero al mismo tiempo nos olvidamos de cuáles sean sus problemas. Por lo tanto, la Agenda 2030 es fundamental que recuperemos este pulso. Es fundamental que en septiembre haya una delegación española capaz de responder a todos los retos que tenemos y es imprescindible implicarse en la cadena de conferencias internacionales que van a decidir en gran medida cuál va a ser el nuevo sentido común de nuestra época, que van a ser en este primer septiembre la cumbre de la Agenda 2030, el próximo año, en el año 23, la cumbre del futuro, donde se definirá qué tipo de Estado, qué tipo de sistema de bienestar, qué tipo de redistribución necesitamos. Al año siguiente, una cumbre social centrada en el tema del trabajo decente y del gasto social. Y por último, en el año 25, una cumbre que ingenuamente nos habíamos ofrecido a organizar en Madrid sobre financiación al desarrollo. Evidentemente, como no estemos en el gobierno de las fuerzas progresistas, pues no tendrá lugar en Madrid, por razones obvias, porque nadie querrá coger esta patata caliente. Así que este es, de alguna manera, nuestro balance de la Agenda 2030 y el nuevo contrato social es la solución final de estas cuestiones. Y Antonio Guterres, no yo, porque esto tampoco es nuestros programas, es una cosa colectiva de todos nosotros, de todas las fuerzas progresistas, definimos ese nuevo contrato social como esa reconstrucción de la confianza, ese salir del pesimismo, hacer que nuestras sociedades vuelvan a la senda de la cooperación y eviten el conflicto interno y que todas esas energías se reviertan en una nueva relación norte-sur y en un nuevo sistema internacional que iremos construyendo poco a poco, que iremos construyendo sobre la base de corregir los errores inevitables en este proceso, porque la única alternativa a eso es un conflicto geopolítico mayor entre Estados Unidos y China. Y por eso necesitamos especialmente tomarnos en serio esto para evitar caer en esa trampa de Tucídides, que dirían los clásicos en forma un poco pedante, ¿no? La trampa de Tucídides que nos amenaza por ahí del conflicto geopolítico y volver a situar los temas del desarrollo social. Muchas gracias. Cuando en el último congreso de la UGT en Valencia, se celebraba bajo el epígrafe un nuevo contrato social y medioambiental. Y yo di mucho por saco entendía aquello de porque el contrato social tiene que ser medioambiental. No entendía por qué tenía que ir la palabra medioambiental también aparte. Y de verdad que lo he entendido después, porque es la parte de la que todo el mundo se olvida y es una de las más acuciantes. Y al margen de esta anécdota, quiero decir, mi organización ya he hablado de un nuevo contrato social que he hablado varias veces, sí que es verdad que el programa aquel congreso, pues dio como resultado que la UGT, en sus documentos congresuales y en su trabajo, abogue por un verdadero contrato social sobre el que ya se había sentado las bases también y se había trabajado en la Confederación Europea de Sindicatos. ¿Y qué es cuál es este modelo? Pues básicamente un modelo que exige que los derechos sociales fundamentales tengan prioridad
sobre determinadas reglas económicas que se habían establecido como dogma en las últimas décadas y aquí, quiero decir, mi organización tiene un origen marxista. Nadie le va a decir a la UGT que la economía lo es todo. El problema es que no era la economía, era solo un determinado tipo de economía, una determinada manera de hacer economía a la que el resto de las cuestiones estaban subyugadas. Y, y a estas reglas económicas se subyugaban las políticas sociales, pero también los derechos o las libertades. Y quiero recordaros aquí que ya parece una cosa porno y trasnochada y que tal, pero recuerdo que la reforma, cuando el Partido Popular del moderado Alberto Núñez Feijóo con el moderado Rajoy intenta hacer una reforma del aborto en este país, incluyen una justificación económica por la que hay que restringir los derechos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Que no, esto no es el cuento de la criada ni cosas así. Esto lo hemos visto aquí, lo hemos visto hace, pues, no sé, 10 años o no tanto. Em, este contrato social que se entiende que es la manifestación expresa del acuerdo de las partes que componen una sociedad, que componen el mundo, como cualquier otro contrato, pasa por lo menos, o desde el principio, por recuperar donde ya existía y por promoverlo donde no ha existido nunca, un estado de bienestar integrador y que asegure la convivencia tolerante, fraterna, solidaria y pacífica de todas las partes que componen la sociedad. Un acuerdo que ya recoge o que tiene que recoger las partes imprescindibles de las transformaciones sociales y económicas que se han dado desde el último eh, o lo más parecido que haya habido en alguna parte del mundo a un contrato social, que yo no sé si es lo que hemos tenido en la Unión Europea o determinadas cuestiones, pero lo más que ya recoge, o sea, que incremente sobre todo este, pero que también incluye pues, el innegable impulso renovador que han tenido cuestiones que siempre han estado en la agenda y por la que mucha gente ha luchado tanto, y está aquí Matilde, pero como la agenda feminista, como las reclamaciones de colectivos que siempre han sido excluidos de la, iba a decir de la globalización, pero al final ha sido de la globalización de la economía, de los derechos, de las libertades, etcétera, por tener la piel de color distinta. Y está aquí también Nardi, que presenció un golpe de Estado en su país, donde había un componente de la embajadora de Bolivia racista. Quiero decir, donde los que dieron el golpe de Estado a su propio pueblo, a los indios, los trataban no como ciudadanos de segunda, sino como no ciudadanos. Em, y otras cuestiones que se tienen que incorporar también, pues que ya están bastante asumidas por una gran parte de la población, vamos a decirlo así, por la población blanca que tiene la suerte de vivir bien, pero a la que parte de que la población blanca que viva bien lo tenga asumido se basa también en la opresión a gran parte del mundo y en esquilmar los productos a gran parte del mundo o en envenenar gran parte del mundo para que aquí podamos vivir con aire acondicionado como estamos ahora, por suerte y por fortuna. Un modelo social un modelo productivo más igualitario, más sostenible, que no se alimente de las desigualdades entre los países para poder desarrollar un modelo económico y que deje de alimentar el consumismo como parte fundamental de la cuestión económica. Y, en definitiva, pues un contrato social que aborde los retos y las realidades del ser humano y no de una parte pequeña del ser humano. Y una cuestión sobre el tema de la Agenda 2030 que me ha apuntado un compañero, Marco, de manera muy inteligente. Mm, Cuando se habla de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fin de la pobreza, hambre cero, acción por el clima, educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, por ejemplo, causa espanto que aquí hay un partido político que hace mofa de esto, no del PIN, que yo también me río de su PIN y de sus pulseras, sino de lo que significa esto.
es bastante se escapan crudos diciendo lo de la Agenda 2030, la tontería de la Agenda 2030, pero no se les enfrenta a decir que tienen que expresar qué significa, como decía antes Ana, lo del el antisanchismo, ¿no? ¿Qué significa estar en contra de la Agenda 2030? ¿Tenéis las narices de decir que estáis en contra del fin de la pobreza, del hambre cero, de la acción por el clima, de la educación de calidad, etcétera, etcétera, etcétera? Que es parte, es una parte en la que se esconde muy bien hablando de los globalistas y de estas cosas, que parece que está en una nube. Y esto es tangible y real. De hecho, y pinta bastante chungo, como acaba de decir Agustín. Hay algunos que han avanzado más, pero que sí que hay que enfrentarlos, hay que ir más allá. Al principio, cuando hablaba del bar y de la sección sindical y del centro de trabajo y quien vaya misa en misa, hay que ir un poquito más allá del que cuando hacen el chiste del fin, pues enfrentarlo y decir, pero en contra de lo que estamos. Bueno, perdón. Eh, una cuestión solo, y lo voy a hacer de manera muy rápida, pero evidentemente todo este contrato social, esta nueva agenda, la propia Agenda 2030 no es posible con el sistema económico que rige actualmente en el mundo. Es más, gran parte de los problemas que intenta atajar la Agenda 2030 han sido causados por el modelo económico que rige en gran parte del mundo, o que se ha hecho más fuerte en el mundo, o que tiene más tanques en el mundo. Pues resulta muy difícil y sería engañarnos pensar que se pueden conseguir todos estos logros sin cambiar la madre del cordero, que es quien ha creado gran parte de los males. Bueno, ciertamente responder todo esto es un poco difícil para meterlo todo en tan poco tiempo, pero lo voy a intentar. Para empezar, que no lo he dicho antes, dar las gracias a ISCOT, gracias a Antonio, a la UGT, y sus compañeros, gracias por todo. Agustín, estar contigo en una mesa es siempre un honor para mí. A la compañera también, muchas gracias, que no te conocía con anterioridad, y a todos los que habéis venido. Mira, todo esto empieza con una respuesta muy simple, que siempre es la misma, se ha mencionado aquí, que es la desigualdad. Yo el otro día escribía un artículo sobre populismos y decía algo que aunque todos sabemos, se está increciendo, que es bastante duro. The World Inequality Report de 2022, que uno de sus coordinadores era Piketty, ya comentaba que el 50% más pobre de la población posee solo el 2% total de la riqueza global, mientras que el 10% más rico posee el 76%. Y esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. El otro día estuvimos en un viaje en Níger con la Internacional Socialista y la verdad es que no había las carreteras no están asfaltadas y los niños bebiendo las bolsitas de agua que cuestan 70 céntimos, imaginaros, con el nivel adquisitivo que tienen las familias, y uno pensaba: "Este niño no tiene futuro". Esos niños, ¿qué futuro van a tener? Es saber que eres pobre, estás condenado a la pobreza porque la pobreza se hereda y que no tienes ninguna posibilidad de salir de ahí. Porque nosotros en nuestras sociedades no solo tenemos la suerte de nacer donde hemos nacido, sino que tenemos la posibilidad de poder superar por temas tan sencillos como el ascenso social. Esas políticas que hemos hecho nosotros cuando estábamos en el gobierno. Desde que estamos, lo sabéis por nuestras trayectorias con los gobiernos socialistas, desde el acceso a las becas, el acceso a la educación, estamos en todo esto para que todos tengamos la igualdad de oportunidades. Mirad, hay una cosa que ha comentado también Agustín cuando hablamos de sociedades envejecidas, una administración envejecida. El average de la edad media, la administración general del Estado es de 57 años. Eso es donde estamos ahora. Pero como nos hemos vuelto todos unos egoístas, lo que tenemos que hacer es pensar en la generosidad y pensar en la solidaridad, que es una palabra que nos ha mencionado hoy aquí, y yo quería ponerlo. Y no solo es cambiar las estructuras económicas, que también la fiscalidad justa, que es el objetivo de decir, justicia, instituciones sólidas y reducción de las desigualdades. Y tenemos que estar ahí, tenemos que entender que hay que hacer una fiscalidad justa, que tenemos que pagar impuestos, que es así, que es que lo tenemos que entender, que es que lo tenemos que contar y lo tenemos que decir. Y si no entendemos que nosotros tenemos que pagar impuestos para tener una sanidad y una educación para que todo el mundo tenga el mismo acceso a los recursos, no vamos a llegar a ninguna parte. Estamos en un sistema en el que el individualismo es lo que prima, el cortoplacismo. Es algo, la verdad, bastante chocante, porque si a los demás le va bien, me va a ir bien a mí. Lo
porque es importante que a los demás les vaya bien para que me vaya a mí, que me vaya bien a mí para que le vaya a los demás. Y eso hay que tratarlo. Vivimos en una comunidad donde incomprensiblemente, mucha gente cree que está en el mismo barco que los ricos. No es verdad. No te van a bajar impuestos, los están bajando a los ricos. Y si no ves eso, si no ves que las bajadas de impuestos mayores se hacen a las clases más altas, como se ha hecho con las becas, que solo se dan a las familias más pudientes, no estás entendiendo que lo que pasa es que vives en un sistema que es súper desfavorable para ti y para los de tu entorno y los de tu barrio, y que te vas a perpetuar ahí para siempre. Pero tú quieres ser rico, quieres creer que te van a bajar los impuestos como a los ricos cuando no es verdad. Y en esas cosas tenemos que trabajar. Es la sociedad, es el imaginario, es la comunicación, es ese mundo en el que vivimos. Cuando el presidente del gobierno, no me olvidaré nunca, dijo en el Congreso que iba a poner impuestos a la banca y a las eléctricas, un motivo de orgullo bastante grande, como podéis comprender, todo el mundo se queda ahí mirando diciendo: "Qué valiente". Y entonces, aquellos más pudientes piensan: "Dios mío, ¿qué va a pasar en este país? El país se va a hundir". Han ganado más beneficios que nunca este año, y con impuestos. Han ganado más beneficios que nunca. Vivimos en un sistema en el que los bancos ganan mucho dinero y deben aportar los que más tienen, porque esto es así, porque nosotros además creemos que los que más tienen que pagar. No solo lo decimos nosotros, lo dice la Constitución. Nosotros creemos además en los acuerdos que se han mencionado aquí. Nosotros creemos profundamente en los acuerdos con los sindicatos, como demostró con este gobierno. Creo que es importante y de lo que hay que hablar del consenso. Claro, si tenemos una fuerza como Vox que es antisindicatos y quieren eliminar y cortar la cabeza a todos los sindicatos, pues ¿para qué van a estar? La fuerza de los trabajadores. ¿Quiénes son los trabajadores? ¿Qué significa para nosotros la clase obrera? Nosotros somos un partido que ha creído profundamente en la clase obrera y tengo que decir que me hace mucha ilusión esta agenda porque nuestro fundador es Pablo Iglesias. 144 años y aquí seguimos luchando por la clase trabajadora, como no puede ser de otra manera. Esto es por lo que tenemos que luchar. Agenda 2030. Decía Agustín, y es verdad, que hay un cierto pesimismo, pero ese cierto pesimismo también es parte de la narrativa de la extrema derecha. Es donde nos quieren poner, porque joder, la libertad solo la traen ellos y vivimos en un mundo en el que solo ellos pueden proporcionarnos con narrativas totalmente vacuas y vacías la libertad. Y la ilusión solo la representan ellos. No es verdad. No es verdad, tenemos que estar en esa narrativa. Es verdad que es muy difícil, estoy de acuerdo y hay muchas cosas que hemos avanzado, muchos objetivos que no se han conseguido. Pero nosotros tenemos que estar en decir: "Joder, hemos hecho los ERTEs, hemos hecho el ingreso mínimo vital, hemos sido ahora mismo y somos la vacuna de Europa si no ganamos estas elecciones". Mirad Italia, mirad Grecia, mirad Finlandia, que me llamaba un compañero del partido hermano de Finlandia el otro día. Vaya ganas, que han llegado y se han cargado todos los social benefits que tenían. Se han cargado todo ahora mismo, ¿y qué llevan? Unos meses. O sea, eso es lo que tenemos que ver nosotros y ser capaz de contar que nosotros ahora mismo somos la vacuna contra todos estos males de la extrema derecha. Hablaba del papel internacional de España. Hemos estado mucho tiempo este año en América Latina. Hemos visto los gobiernos de Boric, de Petro, de Lula. Lula está ahí, que es un gran faro para el mundo, esa es la verdad, muy orgullosos. La cumbre de Huitzilac, hace 8 años que no se celebra. Están ahí los grandes. Está aquí Nardi, Bolivia, has hecho muy bien esa referencia a Bolivia, lo que sufrió Nardi aquí y golpe de Estado. Por lo tanto, nosotros estamos con aquellos gobiernos que también son un faro para el mundo. Europa cae en la oscuridad, sobre todo también por la desgracia de la guerra y una invasión ilegal e ilegítima, mientras en América Latina, pues, tienen con esos gobiernos no más luz, en los que también tenemos que cooperar, coordinarnos, ver y aprender, porque América Latina y Europa somos uno, y España particularmente por la historia que tenemos. Eh, quiero centrarme la pregunta era eh, más concreta en Agenda 2030, voy a contestar eso, pero no quiero dejar también de decir que todas las políticas que hemos hecho durante esta última legislatura ha tenido el gran hándicap y de los medios de comunicación. No es fácil hacer las políticas públicas que hemos hecho, y el presidente del Gobierno ha denunciado en muchas ocasiones, con estos medios de comunicación tan agresivos. No lo es. Por lo tanto, es un mérito más por el que sentirnos contentos y tener estar más positivos a pesar de todo lo que nos ha pasado. ¿Cómo reducimos las desigualdades? Con una agenda que nosotros creemos que es el nuevo contrato social e intergeneracional. Pues con educación, acceso a la educación, con becas, permisos de maternidad y paternidad, que ahora además van a aumentar a 30 semanas, garantizar por ley el incremento del salario mínimo, propuesta que puso el presidente en la mesa de otro día, vinculada al estatuto de los trabajadores al 60% del salario medio en España, no dejar de trabajar por los derechos de las personas. Eso es donde tenemos que estar.
trabajar porque no haya niños y niñas, en el mundo. Eso es la Agenda 2030. La Agenda 2030 es mejorar las condiciones laborales, política de vivienda, movilidad accesible, la transición ecológica, el cambio de modelo, trabajar en esas P's, 4 P's tan importantes, pe personas, prosperidad, planeta y paz. Es eso en lo que tenemos que estar. Eso es como nosotros creemos que la Agenda 2030 tiene que trabajar. Son momentos duros y difíciles, y cuando te paras a hablar con gente que está contra la agenda, esa gente globalista, que somos nosotros todos, como ha dicho antes Jesús, te van a decir que están en contra de mejorar los derechos de los niños, de acabar con la con el hambre en el mundo, de luchar contra es que no saben. Nosotros también se decía ayer en un acto que estuvimos con la hicimos un acto con la vicepresidenta Teresa y con Cristina Narbona, y nos decía mucha gente que estaba, muchas organizaciones, a lo mejor nosotros no hemos definido bien la agenda. Y dábamos por hecho que era algo contra lo que, oye, no se puede estar contra la guerra y en contra de la paz. Pero es que es así. A lo mejor nosotros también tenemos una misión, y es contarlo bien y proteger los logros que hemos hecho, y eso es muy importante. Lo último que quiero decir es que, Agustina hablaba antes de los conflictos. Es muy triste que nos sentamos lejos de los conflictos que existen. Es muy triste que esté de Jenin en Palestina y que nos sintamos totalmente ajenos. Es muy triste y muy lamentable. Es muy triste, que nos sintamos lejos de conflictos. El Líbano es el país con la segunda población más grande del mundo. Vale, que no vale porque mi país iba a decir que esta chica como me habéis dado cuenta, lo tengo que contar, porque hay cortes de luz hace mucho tiempo, porque la gente no puede sacar dinero de los bancos y no nos importa nada. Esto es parte de lo que yo quería decir cuando he empezado mi intervención. Solidaridad, cooperación, pero también pensar en los demás. Y aquí, como último punto, quiero mencionar, que he dicho ya último punto 100 veces, pero no llego, las migraciones. Los migrantes. Un país como nosotros, que necesitamos migrantes, que a veces tenemos miedo a decirlo. Inmigrantes que tienen derecho a una inclusión social y laboral. Nosotros hemos trabajado mucho eso. Sabes que cuando fui secretaria de Estado trabajé en el primer reglamento de extranjería y el ministro Escrivá ha trabajado en el segundo, 2 reglamentos muy garantistas, que creen en la igualdad de oportunidades, que creen que la gente tiene derecho a una vida digna, y se hace con el trabajo. Y entender que somos una sociedad envejecida, entender que son gente que aporta a nuestra sociedad y que es parte de nosotros. Y mientras no entendamos eso, tengamos discursos como los de Vox, que son negacionistas del cambio climático, y de aquellos que no creen en la dignidad de las personas, hablamos ya de la dignidad de las personas, no llegaremos a ninguna parte. Y esto también está en relación con la solidaridad de la cooperación y en eliminar las desigualdades, que realmente es el punto, yo creo, de comienzo de una Agenda 2030 que sea roja de progreso, verde ecologista y violeta feminista. Muchas gracias. Ya. Como nos hemos pasado un poquitín de tiempo, me dicen por el pinganillo que esta tenemos que, hacerla un poquitín más corta, la última, 2-3 minutos para luego dar pie a las intervenciones del público. Y entonces ya paso a leerla. Sería, ¿cuáles son las propuestas del PSOE en el caso de Hanna y de Sumar en el caso de Sumar, para un futuro gobierno de coalición que permitirían impulsar y lograr este nuevo contrato social? Y luego, para Jesús, ¿cuáles son las demandas para que se pueda lograr este nuevo contrato social? He dicho Sumar, perdón, Agustín. Vamos, ya. Y empezamos en este caso por Jesús. Pues sí, eso es demandas y compromisos. Pues empezamos, nunca el mundo ha sido tan rico y nunca se ha generado tanta riqueza y sigue siendo única la manera de la que la riqueza se reparte. Alguna de las propuestas que ha llevado la UGT, problema global, lo de la pandemia, mm, en un país. Tengo que hacer un chiste. Antes, Agustín, lo del dinero, de las mascarillas del dinero, yo me acordaba que otros trataban a sus hermanos y hay que decírselo para que se lo metieran en la buchaca. Em, un instrumento con la riqueza que se crea, un instrumento universal de cobertura social. Eso es una de las cuestiones que el director general de la agenda que mi organización ha promovido, que se está intentando hacer en la CSI, no solo para los trabajadores informales, sino para los trabajadores formales que hay en el mundo que todavía no tienen cobertura social por el trabajo que realizan. Y, ¿por qué no? No también de renta básica.
como lo es también la reducción relacionado con la riqueza que se crea, la reducción del tiempo de trabajo y el tiempo de trabajo en el mundo en el que las máquinas ayudan a optimizar la producción y a reducir los tiempos de producción de determinados bienes. Hablando de la revolución tecnológica, hay que entender que no podemos estar viviendo una revolución tecnológica del calado que nos dicen que es impresionante, que cuando vas a dejar un boli ya lo ha cambiado 450 veces, si esta revolución no está acompañada de aumentar en derechos, reducir el tiempo de trabajo, aumentar la eficiencia de trabajo y aumentar la cultura social de los trabajadores y las trabajadoras del mundo. Si toda esta revolución está siendo solo para que 3 tíos se llenen la buchaca como se la estaban llenando hasta hace nada, pues por lo menos poder decidir si queremos participar en ellas o no. Y como cualquier bien que está, como cualquier bien que se comercializa y que está sujeto a impuestos, pues estos impuestos tienen que servir para reforzar el escudo social en el mundo, porque estos bienes ya son mundiales. Y aquí entra la parte política. Los estados tienen que intervenir para que esta globalización y la digitalización sirva para que los pueblos, y no solo unos cuantos, se enriquezcan. Instrumentos legales como la reforma laboral que se negoció en España, que equilibra la capacidad de negociación y que fomenta la negociación colectiva y el diálogo social como garantes de la justicia social, el instrumento mundial sobre diligencia de vida que garantice el respeto a los derechos fundamentales, los laborales, por supuesto, pero los medioambientales, los derechos humanos, los derechos políticos, la libertad de expresión, los derechos sociales. Es infumable que una empresa que comete golpes de Estado en un país y que asesine a sindicalistas, ordene asesinar a sindicalistas en determinadas partes del mundo, se escape cruda y que tenga que rendir cuentas ante los tribunales, no ante los tribunales solo de ese país, sino en el país en el que tiene la sede. Un contrato social que promueva un nuevo modelo industrial que no esté basado en el extractivismo, en la que la economía de la información y los megadatos paguen la justa parte que les corresponde de la plusvalía que generan estos megadatos, y que los está generando es la clase trabajadora. La teoría está que mientras nosotros estamos durmiendo, el móvil no duerme y está haciendo rico a alguien, y el móvil es nuestro, lo pagamos nosotros y alguien se está beneficiando de nuestros propios bienes. Que incluya la cooperación al desarrollo de la que se hablaba antes y que es tan importante, la ratificación de los convenios de la OIT. Voy a acabar con muy poco tiempo animándoos a que leáis las propuestas de UGT y de comisiones obreras para estas elecciones, porque están recogidas ahí las de los partidos políticos que hemos escuchado y sobre todo las de los que no los hemos escuchado. No porque no los hayamos invitado, sino porque hay unos que las niegan y otros que las ridiculizan. Eh, ver si en estos programas hablan de acción climática, de adaptar las relaciones laborales al mundo de hoy y no al del siglo XVI, si abogan por modelos globales, no solo de pequeños rincones del mundo, que vayan más allá del simplismo y del odio, etcétera, y reivindicando el consenso. Y como no sé si me vas a dar la palabra de nuevo, yo solo tengo que decir que deseo de verdad que ganéis vuestro escaño, porque, mi organización va a estar muy satisfecha y muy bien representada con vosotros en el Parlamento. Deseo más que ganéis vuestro escaño, pero deseo que además gobernéis, para que las propuestas que han llevado las organizaciones sindicales mayoritarias y que solo se ven refrendadas en vuestros partidos se puedan llevar a cabo, porque efectivamente ha sido un periodo muy fructífero, pero quedan muchísimas cosas por hacer. Y nos jugamos el acabar todas las cosas que podemos hacer o el que todo retroceda siglos, de verdad que os deseo que ganéis y porque además yo estoy seguro que en los ámbitos en los que trabajar por vuestra experticia y tal, que es el ámbito internacional, harían pues que el mundo fuera un lugar más justo y que España contribuiría a que el mundo fuera un lugar más justo y menos complicado. Así que suerte con las elecciones. Y vamos a gobernar porque nos lo merecemos, ¿no? También. Porque tenemos el otro día escribí un tuit, que
estaba el presidente en acto, y es que dijo una cosa muy importante, vamos a ganar porque lo hemos hecho bien. Y es que es la verdad, es que lo hemos hecho bien. Hemos pensado en todo el mundo, en hacer desde los reglamentos garantistas que comentaba antes, hasta pensar en aquellos más vulnerables. Hemos tenido una pandemia muy difícil y hemos logrado invertir en los sectores económicos más vulnerables. Hemos tenido éxito en eso, pero no solo en eso, hay que decirlo, también hemos ayudado a las empresas, no solo a los trabajadores. O sea, hemos pensado en todo y eso es muy importante y hay que decirlo, porque aquí te ligan siempre empresas al PP o empresarios, no es verdad. Nos ha ayudado muchísimo a los empresarios en este país. Son cosas también que hay que decir. Nosotros queremos una mejor versión de España, que es donde tenemos que estar. Queremos una España de derechos y libertades. Hoy me han hecho una entrevista, de Radio Evangelista. Me parece una entrevista bastante interesante, por cierto. Y yo hago entrevistas con todo el mundo. Yo creo que nosotros tenemos que estar en todas partes. Nosotros somos personas que creemos en los derechos de manera transversal. Y esto es muy importante, no solo para nosotros y los nuestros, sino que cuando nosotros gobernamos, los derechos son para todo el mundo. O sea, cuando nosotros gobernamos, tú puedes tener la religión que quieras y puedes hacer lo que quieras con tu vida, que es lo que no pasa cuando no gobernamos. Esto me recuerda, y se lo he recordado a él con la ley del matrimonio, igualitario, ¿no? La ocurrió el PP, pero resulta que Maroto se casó a poco tiempo, ¿no? Y está ahí sentado. A la derecha o a la izquierda aunque no sean nunca de izquierdas, del señor Feijóo. Eso es socialismo, eso es la solidaridad de la que hablábamos. Eso es la eliminación, como volvemos siempre al principio, de las desigualdades, derechos para todos y para todas, libertades, que es lo que nos jugamos el día 23, y hay que recordarlo. Nosotros apostamos por lo público, que se amplíen derechos, que es muy importante, como lo fue la Agenda 2030, ¿no? Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y un pacto por el empleo también con los agentes sociales. Esta es una legislatura muy grata en ese sentido. Hemos hecho grandes pactos, grandes procesos con los agentes sociales y sin precedentes, por la reforma laboral de 2013 no lo tuvo, ni tampoco la de pensiones del PP. Por lo tanto, nosotros queremos seguir así, consolidando consensos. Lo ha dicho Jesús, y es importante, todavía faltan cosas por hacer. Claro que sí, hemos reducido el paro juvenil, pero todavía hay mucho que hacer. Y esta legislatura que viene es fundamental para consolidar esos derechos. Nosotros queremos promover acuerdos sobre justicia, reindustrialización, el futuro del medio rural, servicios accesibles, digitalización, contra el fraude fiscal. Podríamos leer mucho que está en nuestro programa, no me gusta leerlo así de carrerilla, por la salud mental, por la cultura, contra la LGTBI-fobia, contra los delitos de odio. Sabéis que hace 2 semanas aprobamos en Consejo de Ministros la estrategia contra el racismo, que es muy importante, fundamental, ¿no? También trata temas de regularidad documental, que es fundamental. Yo la he traído aquí porque estoy llena de papeles, me ha dicho Agustín, toma. Que te faltan papeles. Es que hay tantas cosas que contar que siempre digo: "Ay, algunas se me olvidará", y son todas tan importantes, hemos hecho cosas tan importantes, bueno, pues que no me gustaría que se me olvidara ninguna, pero se me puede olvidar. Trabajar contra los delitos de odio, contra el digitalismo, la inclusión del pueblo gitano. Estamos viendo una campaña en este sentido, de verdad, por parte de Vox, que es bastante lamentable, acusando, pues es muy, lo visteis el otro día, ¿no? Muy islamófobo, muy antirracista. Yo recomiendo a todo el mundo que os leáis el programa de Vox. Se aprende mucho, la verdad, porque eso de ahora, ese mundo nuevo, ¿no? Donde ahora desaparecen las fronteras, desaparecen las comunidades autónomas, ahora somos una España grande y la unidad de España. Y dices: "Dios mío". Entonces, como si España no estuviera unida. ¿Qué une más que eliminar las desigualdades y pensar en todos aquellos que más lo necesitan y que todos nos reflejemos con todos y tengamos acceso a los mismos derechos? Que es una educación, una sanidad, para todos, ¿no? Y que tus hijos puedan estudiar, que tus hijos tengan derecho a una vida mejor de la que tú tenías y que nuestra población, nuestra ciudadanía mejore. Queremos hablar de la extensión de derechos de ciudadanía, derechos digitales para la democracia del futuro, tecnológicos del trabajador, de la agencia de supervisión, de la inteligencia artificial que garantice derechos y valores democráticos. Tenemos muchos desafíos ahí, la inteligencia artificial es uno de ellos. Vamos a trabajar en ello, es muy importante. Derecho del acceso al agua, poco se habla de lo preocupante que es el agua, sobre todo para nosotros. También, y en otras partes del mundo hace mucho tiempo que se es de lo difícil que es tener acceso al agua, ¿no? En muchos países, de África, por ejemplo, ya estamos viendo cómo nosotros tenemos esa preocupación que otros niegan, ¿verdad? Tenemos que luchar contra el negacionismo a través de la ciencia. Nosotros creemos en la ciencia.
nosotros desde el Partido Socialista estamos contra el negacionismo y creemos en frase que hay que repetir constantemente. El derecho al olvido oncológico, ¿no? Lo que influye en la vida de las personas. Después de las becas, la renta de la dependencia, todo aquello que nos hace tener, y ser iguales entre todos nosotros. Bueno, son muchas cosas las que están en el programa, que también es importante que las leamos, porque muchas veces vamos a votar porque nos gustan 1 o 2 ideas, pero no somos conscientes de los programas. Hay mucho trabajo detrás, hay muchos equipos que se sientan detrás porque trabajan con sociedad civil, con organizaciones como muchos los que estáis aquí, y la verdad que es trabajo de días, yo recomiendo sentarse, leer, porque todos nosotros aportamos. Y muchas veces, pues, hablas con, compañeros o no compañeros, o gente y muchas otras opciones políticas que comentan sobre los programas, no, políticos que tenemos, cosas que se pueden aprender. Es muy importante leer los programas políticos. Yo lo recomiendo, creo que es muy importante para saber quiénes somos, dónde están los demás y hacia dónde vamos. Y esto es importante, porque en estas elecciones definitivamente se lee hacia dónde vamos. Y vamos a empezar siempre con alegría. Citabas antes a Tucídides, Agustín, y me he acordado que escribí un artículo el año pasado que decía Miguel de volver a empezar. Decía que pensaba en las migraciones como Tucídides lo hacía de la historia, lo interesante y volver a empezar. Aquí estamos los socialistas para volver a empezar cuando y donde haga falta, con mucha energía, y a ganar las elecciones el próximo 23 y a gobernar, of course. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que lo primero es partir del contexto. En el año 24 nos van a exigir una alternativo, construir una alianza en Europa que nos permita frenar esa nueva política de austericidio que nos quieren imponer. Y para resumir en 8 puntos lo que yo creo que es esencial de nuestro programa de 220 páginas que regalo a quien tal. Lo primero, necesitamos dar la vuelta a la situación actual de salarios y rentas. Necesitamos recuperar la fuerza sindical para dar ese cambio de que los salarios estén por encima de los beneficios y recuperemos al menos la productividad, al menos el desnivel de productividad que se ha creado. Hemos acabado con la precariedad jurídicamente, hay que llevarlo a la práctica y acabar, porque la precariedad en el fondo es la vieja plaza de los pueblos donde el señorito iba y decía, hoy te doy trabajo a ti, pero mañana no. Y eso es lo que necesitamos acabar con los contratos fijos. Necesitamos más negociación colectiva y un aumento continuado del salario mínimo interprofesional. El segundo punto, necesitamos una nueva concepción del estado del bienestar. Los obstáculos que hemos encontrado en este gobierno se han basado en gran medida en una concepción anticuada, en una concepción asistencialista del Estado que aplica políticas para pobres condicionadas, en la que el pobre tiene que demostrar que es pobre, tiene que humillarse para pedir el ingreso mínimo vital y al final la consecuencia de eso es que el ingreso mínimo vital se queda en una aplicación del 20%. Y necesitamos pasar una nueva concepción, una concepción republicana de ciudadanos, en la que los ciudadanos, por el hecho de serlo, tengan las condiciones materiales aseguradas. Ese nuevo concepto nos debe permitir un nuevo constitucionalismo que fije los derechos en la que todos los ciudadanos, por el hecho de serlo, tienen acceso y se lo permite el Estado ese acceso de una manera garantizada. Vivienda, sanidad, educación, el cuarto sector de las personas con discapacidad, los mayores, todo eso tiene que partir de un nuevo concepto del estado del bienestar. Este, con el siguiente punto, que es la reforma fiscal, son los verdaderos 2 retos de la próxima legislatura. Si somos capaces de avanzar en la reforma del estado del bienestar, rompiendo con la lógica de políticas condicionales de pobres para ir a la nueva de ciudadanos, y si somos capaces de una reforma fiscal progresista que sostenga esto, porque evidentemente las cosas no caen del cielo, como todos sabemos, seremos capaces de hacer un cambio fundamental en los próximos 4 años. El cuarto punto es la modernización del Estado, lo hemos comentado antes. Pero es que además estamos ante el reto de la digitalización. Necesitamos aplicar la digitalización porque la única manera de subir la productividad de nuestra economía es una digitalización masiva del sector servicios. Y ahí nos jugamos el papel de las mujeres en los próximos 50 años, porque las mujeres tienen un papel central en el sector servicios, y sin ese aumento de la productividad no tendremos un nuevo crecimiento de la economía que nos permita hacer una política redistributiva y una reforma fiscal más fuerte. Necesitamos
una reforma del Estado. Esto estuvo a punto de comenzar a hacerse en el último año del gobierno Zapatero y todos sabemos lo que pasó en la crisis de mayo. Antonio se ríe porque estuvimos en aquella época juntos conspirando, lo que supuso la crisis del 2011 y lo que ahora necesitamos es volver a recuperar este objetivo. El quinto punto, necesitamos un nuevo sistema autonómico. Nuestro sistema autonómico se ha fundido y hemos pasado de un sistema autonómico colectivo en la que se aseguraba los servicios a través de transferencias negociadas colectivamente a un sistema de bilateralización con las cumbres de presidentes que es su propio espejo y su margen, y eso nos ha dislocado todo el sistema. Si queremos tener un Estado descentralizado, necesitamos un nuevo sistema autonómico. Y ese nuevo sistema autonómico un gran consenso, punto de partida, necesitamos construir un nuevo sistema de financiación de los servicios públicos a través del sistema autonómico y municipal, que es la gran víctima de todo esto. El sexto punto, evidentemente, es acabar con el apartheid que nos quieren imponer. Es un apartheid de jóvenes, es un apartheid de personas mayores en los centros para mayores, que ya hemos visto lo que ha pasado en Madrid. Es un apartheid contra las mujeres, a las que se les vuelve a esconder para que no tengan derechos y en la que se controle además todos sus derechos sexuales y reproductivos. Es contra los LGTBI, contra los trans, porque alguien viene por la espalda y te empuja en la calle. Te empuja por ser. Y los inmigrantes que vienen a trabajar, que necesitamos 250.000 anuales para poder mantener nuestro mercado de trabajo satisfecho. El año pasado, el 95% de todos los contratos que se hicieron fueron para inmigración y lo que no podemos hacer es apalearlos antes de ponerles a trabajar. Y esa es ahora mismo la situación que tenemos. El punto séptimo es la transición ecológica justa y ahí hemos avanzado mucho gracias al gobierno de este periodo. Estamos a la vanguardia de Europa y a la vanguardia del mundo. Necesitamos resolver un gran problema que es la financiación para global en el tema de la financiación. Y por último, una política exterior, y este es el nuestro, una política exterior progresista y feminista, en la que por fin pongamos a nuestro servicio exterior los trabajadores laborales en el Estatuto de los Trabajadores, porque somos el último sector que está fuera del Estatuto de los Trabajadores, y aquí estamos varios del sector, y ya está. Ya está bien. Necesitamos que haya un convenio colectivo, que se negocie, que se elija. Todavía no hemos tenido elecciones, ¿verdad, Jesús? O sea, es la vergüenza con los 6.700 trabajadores del exterior en la que no hemos conseguido avanzar. Para empezar, para tener una política exterior progresista y feminista, porque si no tenemos esto, ¿de qué política exterior progresista y feminista vamos a hablar? Por lo tanto, al final, para concluir, gobernamos mejor que ellos, gestionamos mejor que ellos, tenemos mayores ideas, mejores proyectos y lo único que vamos a necesitar quizás son unas coronas de ajo de Nosferatu y de los vampiros el día 23. En fin, será un gobierno que tendrá que defenderse porque aparecerá con esta ristra de ajos alrededor, pero oye, así son las cosas. No tendremos más remedio que hacernos al olor y si esta va a ser nuestra defensa colectiva contra los monstruos de la noche que vengan a utilizarlo, no hacer eso. O sea que el 23 de julio yo creo que tenemos una gran posibilidad, tenemos además una gran disyuntiva. No quiero ni pensar que es la alternativa, que no estemos en los próximos 4 años en el gobierno. Y no tenemos otra opción que movilizar a todo el mundo para que esto se convierta en realidad. Muchísimas gracias. Y ya muy rápidamente, para abrir las intervenciones del público, y dos cuestiones. Si os pedimos brevedad en la exposición, luego todo lo que queramos comentar lo podemos hacer fuera, esto sí que sean preguntas. Y también van a ser solo dos, porque nos da tiempo a dos, que los dos afortunados o afortunadas se presenten y digan de qué asociación vienen para que les conozcamos los demás. Y pues vale, por cronología, tenemos uno, no sé si alguien más quiere intervenir y si no, pues dos, vale. Bueno, pues tres, venga, tres, siga pasando.
Sin micrófono. El micrófono, eso es la... Bueno, yo soy Manolo de la Rocha, de UGT, del partido y además presidente del MPDL. Pero unas reflexiones sobre lo que habéis dicho que me ha parecido enormemente interesante, salvo una faceta. No habéis parado de hablar de Vox. Quiero recordar lo que dijo hace unos días el presidente Zapatero en una entrevista que hicieron en La Sexta. El problema no es Vox, el problema es el PP. Y de las cosas que habéis comentado, el inicio de la intervención tuya, Jesús, cuando has dicho, Agustín, cuando has dicho la crisis del 2008 fue la crisis de la pérdida de capacidad de ganancia del capital y de los recortes a los trabajadores para recuperar esa crisis de ganancia, ¿quién la hizo en España? La hizo el PP. La hizo además el moderado Rajoy, el liberal Guindos y la moderada Fátima Báñez, que ahora decimos, mira, Fátima Báñez es del sector moderado del PP con el que podemos entendernos. Las pensiones, quitando toda tontería de Rajoy de estar mintiendo y tal, la política de pensiones del PP es una política de recortes de la capacidad de mantenimiento adquisitivo de las pensiones de nuestros pensionistas en el futuro. ¿Por qué? Porque no quieren una política fiscal fuerte. Habéis hablado del cambio climático. Es verdad que Vox es negacionismo puro. Pero el problema aquí en Europa no es el negacionismo puro. El problema son esos sectores de la derecha moderada que son retardatarios. Y dicen, bueno, está bien, efectivamente, el cambio climático es un problema, pero no podemos ir tan deprisa. Hay que esperar, hay que ir más lentos. Y como decía el otro día Teresa Rivera en Valladolid, en las jornadas, dice, no, pues es que ahora hay un tren que pasa. Pero si ese tren no lo cogemos, ¿cuándo vendrá el próximo tren en Europa? ¿Dentro de 8 años, de 10 años? ¿Dará tiempo? Y en la votación que ha habido el otro día en el Parlamento Europeo, donde el PP europeo se ha dividido, los populares españoles han votado todos en contra de la propuesta. Ya no quiero hablar de otros temas como la memoria democrática. Vox es el franquismo explícito, la vuelta a Franco explícito. Pero es que el PP, incluso sus moderados, lo que tienen es esa matriz cultural franquista de la que no son capaces de liberarse, que lo que van es a parar la memoria democrática, a parar la memoria histórica. Probablemente no la derogarán como hicieron con la época de Rajoy, la dejarán inane, sin fondos públicos y sin capacidad. El problema, amigos y amigas, y me han encantado los 8 puntos finales que comparto, el problema es el PP, no es Vox. Soy Ignacio Torán, soy el delegado de la UGT en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Quiero hacer un comentario sobre una de las buenas políticas que ha hecho este gobierno, y ha sido aprobar la Ley 1/2023 de Cooperación al Desarrollo, sancionando cooperación al desarrollo. Ya que estamos en la casa de mi sindicato, un sindicato internacionalista, delante de personas que seguro, porque estoy convencido de que vamos a ganar, que vais a tener responsabilidades próximas en el nuevo gobierno, hacer un llamado y una reflexión sobre un concepto que al principio se empleó y luego se dejó atrás. La Agencia Española de Cooperación no necesita una reforma, desde mi punto de vista. Necesita una refundación. Y así, en un principio, hablamos en el Partido Socialista y hablamos en otros ámbitos, y parece que ese concepto queda un poquito de... Yo no quiero poner el valor. Y quiero también poner el valor, y siguiendo el discurso de Agustín sobre el personal laboral, estas cosas que están ocurriendo en el Servicio Exterior Español, sobre la necesidad de que en la agencia se haga un proceso de profesionalización huyendo del corporativismo, que nos ha llevado a donde nos ha llevado en esta agencia. Y poner en valor sobre todo lo que es la política pública de educación y desarrollo, que también sí una excelente palanca
para ese nuevo contrato social que estamos hablando, y que ha quedado, a lo mejor es que no me entiendo, pero que se habla un poquito, muy poquito política, ¿no? Y quiero también poner en valor esa política nacional de desarrollo que es necesaria. Muchas gracias. Gracias por darme la palabra. Bueno, pues yo quiero empezar dando las gracias a Carmen, a Hanna, a Agustín y a mi querido Jesús por estar aquí, a mi sindicato, por organizar este acto. Está Jesús como miembro de la ejecutiva, está la vicepresidenta, está Cristina. Bueno, pues muchísimas gracias por haber organizado este acto. La verdad es que he anotado muchas cosas que no voy a hacer réplica, porque no es correcto, porque me habéis dado ideas e incluso me habéis generado ganas de decir cosas. Pero quiero decir muy brevemente 3 cosas para que lo mejoréis, ¿eh? Luego en Asturias decimos rumiar, pasemos 3 o 4 veces. Bien, pues veréis, la Agenda 2030 es el programa electoral internacional más socialdemócrata que yo he conocido, de todos los programas que se han hecho en el mundo. Y por lo tanto tenemos que defenderlo. A mí me gusta ir a los sitios diciendo que se resume con los mandamientos en 3. Cuidar a la gente, cuidar el planeta y hacerlo con capacidad de diálogo y de pacto. Y entonces tenemos que defenderlo mucho más. Lo defendimos en un momento para dar a conocer, pero luego hay que defenderlo incorporando la coherencia. Una palabra, yo como soy veterana, me he permitido la capacidad crítica de analizar críticamente lo que ha sido los gobiernos demócratas de este país del siglo XX, de los que he formado parte, y observar con prudencia críticamente los del siglo XXI, de los ciclos socialistas, además de los conservadores. La palabra coherencia es una palabra que todos los políticos tenemos que incorporar en nuestra vida cotidiana. La palabra coherencia. Porque si así lo hacemos de abajo arriba, podemos estar haciendo pedagogía todo el rato. Pero es que estamos en la sala. De pronto Estados Unidos vende bombas de racimo para Ucrania como algo maravilloso. ¿Habéis oído a alguien de España, fuera de la ministra de Defensa, que lo haya criticado? Tremendo, ¿eh? No sé si en Argentina, en el Reino Unido, ha habido alguien más. Era motivo para haber estado allí manifestándonos. El tema, ya sabéis que yo vengo de ACNUR, de haber sido la presidenta y estar en la junta directiva de ACNUR como socia de honor. Es que tenemos 110 millones de desplazados y refugiados. Hanan ha añadido que uno de los problemas del Líbano o los de Jordania es que son los países fronterizos no desarrollados, sino ricos, que están acogiendo a los desplazados y a los refugiados. Tú quitas a Alemania, que algunos dicen que le costó el precio a esa presidenta demócrata cristiana por haber acogido a 1 millón de sirios. Tú quitas a Alemania y la rica Europa, ¿qué ha hecho con los desplazados y los refugiados? ¿Qué hemos hecho? No os voy a contar cómo lo estamos de ágilmente gestionando en este país. No, ¿para qué contaros? Tenemos que, con alegría, votar el domingo. Entonces, se necesita mucha coherencia y dejadme deciros, como punto de partida, el ODS 17. Tenemos que aprender a dialogar, a pactar y a consensuar. Sin dejar de decir las cosas, porque, bueno, comparto todo lo que ha dicho mi compañero Manolo. Es que yo he visto a Felipe González decirle a Fraga que gracias por mantener a los falangistas calladitos en Alianza Popular. Y he visto a Felipe González decirle a Aznar que gracias por tener calladitos a los falangistas en el PP. Y ahora resulta que nosotros nos hemos hecho unos hombres. A los de Vox, hombres y mujeres, a los de Vox, pero ¿por qué? ¿Por qué inventamos problemas falsos? ¿Por qué inventamos problemas falsos cuando el mundo tiene problemas reales muy importantes?
y nos inventamos un enemigo. Y le hemos hecho grande y mayor. Tenemos que tener más coherencia y más reflexión. Y eso es lo menos que se nos puede pedir a los hombres y a las mujeres de izquierdas. Muchísimas gracias, porque habéis enseñado muchísimo y me ha encantado estar aquí con vosotros. Sí, ya para responder, cada vez vais teniendo menos tiempo, como en torno a 30 segundos, quienes consideréis. Vamos, que nos quiere intervenir. Vale. Finalizamos. Muchas gracias por las preguntas. Por orden rápidamente, tengo debilidad por mano de Rocha Padre, lo sabes. Lo digo siempre en público. Y quiero al hijo, también. Creo que el padre es el padre. Creo que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, Manolo, pero es cierto, cuando he empezado mi intervención he dicho que el PP es lo mismo que Vox una vez acepta todos los pactos de gobierno y como están las comunidades autónomas, eliminación, lo que quieren ellos como ideología de género, eliminar eh, pues desde las consejerías de igualdad, todas las barbaridades que están haciendo. Una vez ya aceptan los pactos de gobierno y es verdad que el problema es el Partido Popular. No nos olvidemos que acepta todos los postulados de la extrema derecha. Muy de acuerdo en las políticas del PP, la ley de restauración de la naturaleza, que han votado en contra en el Parlamento. Hombre, también es importante decir que ya votaron PP y también contra todo el tema de las prácticas de acuerdos no remunerados, lo que conté el viernes, es votar contra los derechos. La ley de cooperación es súper fundamental porque es una política palanca de la Agenda 2030 y no la hemos mencionado lo suficiente. Se han hecho grandes esfuerzos, más de 26 años se ha tardado en hacer esta ley, siempre con consenso, los mismos de siempre votan en contra, se ha incrementado los recursos pasando de 0,19 a 0,34 en los presupuestos del 23, se han hecho grandes esfuerzos con esta ley y sabéis que está en audiencia pública también el Estatuto del Cooperante, el de subvenciones, y falta el FEDES y el de la reforma de la EDICID, que tenemos que llamarlo de la refundación de la EDICID ahora. Me ha parecido muy interesante. Políticas con coherencia, cierto es, hablabas de los refugiados, Matilde, pues sí, pero es que nosotros, los europeos, tenemos hotspots en Grecia desde hace más de 12 años, donde cuando se queman los campos de refugiados, los volvemos a hacer y los volvemos a meter. Esa es la Europa que tenemos, lo tenemos en Grecia. Se quemó el campo de refugiados, volvimos a hacer otro. O sea que nosotros tenemos que dar ejemplo de políticas más inclusivas a nivel europeo. El pacto de migración así lo está ahí, no sale. Nosotros siempre hemos hablado a nivel europeo de responsabilidad y solidaridad. Responsabilidad, artículo 89 del Tratado de la Unión Europea. No vamos a salir de este marco y no vamos a hacer esos centros que se requieren, ¿no?, en frontera para hacer devoluciones. Nosotros no creemos en eso, tenemos que hacer una política más integradora e inclusiva. Desde el Gobierno de España se ha hecho. Hemos traído refugiados, hemos hecho una gran política en ese sentido. Lo hemos hecho también con Ucrania, lo hemos hecho con Afganistán. Yo creo que en ese sentido hemos sido un modelo de país. Ahora el otro día el presidente, hemos sido el alma de Europa, como dijo von der Leyen, y eso es importante decirlo, pero hace falta alianzas. Y yo creo que los tiempos también han cambiado. El presidente ahora tiene una legislatura muy dura con muchos ataques y más que crear el monstruo, yo creo que el monstruo estaba ahí y el PP no ha hecho más que agrandarlo y enfrentarlo, a nosotros y sobre todo al presidente. Ese tema del antisanchismo que es totalmente ridículo, vacuo, que no lleva a ninguna parte, sin ninguna propuesta detrás, es a lo que nos hemos enfrentado y, por desgracia, muchos medios han dedicado a alimentar. Pero si alguien es resiliente en este país, se llama Pedro Sánchez. Sacaremos estas elecciones y, como se dice en árabe, inshallah, será otra vez el próximo presidente del Gobierno de España. Sí, muy rápidamente, Manolo ha puesto el dedo sobre el PP y la crisis del 2011. La cosa empezó con el rescate a la banca. Si no hubiera habido el rescate a la banca que fue provocado por el decreto de Luis de Guindos de febrero del 2012, que adelantó la implantación de los criterios de Basilea 6 meses antes de que entrasen en vigor, probablemente el rescate no hubiera tenido lugar en las proporciones en lo que tuvo. Y fue el rescate bancario lo que provocó la disciplina de austeridad, acompañado por esas condiciones que vienen por Bruselas, una situación que en gran parte creo que se creó a propósito para eso.
El tema de la ley de cooperación, bueno, ha sido una de las grandes cosas para los de exteriores de esta legislatura. Nos falta ahora hacer la reforma de la ley de servicio exterior, una reforma que teníamos preparada al final del 2011, no se pudo hacer entonces porque se acabó la legislatura, la hizo el PP y hizo una versión reaccionaria de lo que habíamos planteado. Me acuerdo que al final, ya desesperados, presentamos la propuesta que habíamos hecho en el Parlamento a través de una enmienda de Izquierda Unida, porque de alguna manera hay que quedase un recuerdo de los debates que habíamos estado teniendo sobre aquella ley. Ahora hay que volver a recuperar eso en la próxima legislatura y una vez por todas hacer el servicio exterior y acabar con todos los problemas acumulados que tenemos. Y efectivamente, como dice Matilde, el programa de la Agenda 2030 es el programa socialdemócrata, el mejor proyecto de reformas duras, de reformas fuertes, de reformas sustanciales que cambiarán la estructura internacional. Y tenerlo presente, que no será un proyecto que se lleve sin fricciones, sin conflictos, que implica un cambio en la correlación de fuerzas internacional, implica un cambio en muchos temas de poder, de fuerza y avanzar en la redistribución, pero es verdaderamente nuestra única tabla de salvación. Si esa tabla de salvación desaparece, lo que tendremos es una explosión centrífuga en la que cada cual intentará salvarse como pueda y como ocurrió en la crisis del 17, el siglo XVII, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, como ocurrió con los descensos del fascismo, se hace básicamente el más fuerte se come al más débil y todos empiezan a comerse unos a los otros y al final Europa pierde 22 millones de habitantes, 23 millones de habitantes en una situación catastrófica al final. Eso es lo que vamos a evitar. Lo vamos a evitar aquí, siendo la barrera que impide que el avance de la derecha extrema y de la extrema derecha pueda ganar un solo país más en la Unión Europea. Y aquí vamos a girar la situación internacional, empezando por Europa. Y yo también estoy de acuerdo con lo que has dicho, que el peligro es el PP, pero no es el peligro para todos nosotros, no es el peligro para la UPC, es el peligro para la COE. Este PP fue el que votó en contra de los planes de recuperación y resiliencia. Por cierto, no el PP anterior, que era distinto, son los mismos menos 4. Casado, que se ha pirado, y los otros 3. El mismo PP que votó en contra de la COE es el mismo PP de ahora. El enemigo es el PP, pero para todo el mundo, incluso para ellos mismos. Pero lo es también a nivel europeo, porque la fórmula que quieren imponer en esta reforma para el año que viene es diametralmente distinta a la que tal. Lo es también en América Latina, donde el Partido Popular Español tiene una huella indeleble importantísima en países como Colombia, donde se ha recuperado después de siglos de que mandasen los mismos y siguen imponiendo, o en Perú o en Bolivia siguen imponiendo que sigan mandando sus cachorros. O sea, que el PP latrocida, el que ahora cuestiona la democracia, por supuesto que es el mismo PP, o el PP, porque habéis hablado de guindos. Yo recuerdo, vamos, tampoco tengo tanta experiencia como los que estáis aquí, pero es que es la primera reforma laboral que yo he visto anunciar a un ministro de Finanzas. Recuerdo cuando le chupaba la oreja al presidente del Consejo, que fue así, se le acercó y le decía, vamos a hacer una reforma muy agresiva, muy agresiva, muy agresiva, extremadamente agresiva. Era casi soez. Pues claro que el enemigo es este. De la ley de cooperación estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero Ignacio. Nos vamos hasta el lunes con la gran alegría de que es una ley que se ha consagrado como una política de Estado. Que incluso la ha votado el PP, que anda que no quitaron cosas, y yo he tenido mis palabras con Hanna porque había que ir de la bazar para que te la comprasen ellos, hablando del diálogo, quiero decir, pero eso ha sido un éxito, que ellos se hayan hecho parte de esto, y esperemos que respondan. Luego voy a decir una cosa más del servicio exterior y de esto. Estoy de acuerdo con lo de las alianzas también, con el último objetivo. No estoy de acuerdo en una cosa contigo, Matilde, cuando has dicho que no tenemos necesidad de inventarnos al enemigo. Este enemigo existe. Este es el enemigo que va de hostias por la calle a las personas migrantes, a las personas que llevan una bandera arcoíris. Este es el enemigo
que laboralmente en la tal, pero es que es el mismo enemigo, y no es demagogia, el mismo enemigo que está en los tribunales, el mismo enemigo que está en la policía, el mismo enemigo que ganó la guerra. Existir existían. Otra cosa es que Fraga y Aznar los llevasen en jaulitas de oro, pero aquí no se lo ha inventado nadie. Es que están ahí, no se han muerto y se están reproduciendo con fortuna más lento porque pues con fortuna no van a ser ni la segunda ni la tercera fuerza de este país. Y quiero acabar con una cosa hablando de la y no tiene mucho que ver y no tengo por qué romper ninguna lanza, pero como es mi casa y estamos hablando de esta gente, si hay una cosa que me parece repugnante, eh, que un grupo de embajadores clasistas, a muchos de los cuales, por cierto, he trabajado con ellos, no pegan un palo al agua. Y esto es lo mejor que puedo decir de ellos. Yo y mucha gente. Lo mejor que se puede decir de ellos es que no pegan un palo al agua, porque ahí hay gente que roba, que abusa, que acosa sexualmente, que defiende los intereses privados dentro de como funcionarios públicos con unos sueldos muy altos. O sea, que no es el caso del pequeño basurero de Honduras que le hace falta para darle de comer a sus hijos, que siempre apoyan a los mismos, que en las elecciones cuando, cuando en el consulado, la colonia española, vota, ponen palos en las ruedas para que intenten votar a algunos que tal. Que estos hayan hecho una carta llamándose a tal, porque este señor no se de su cuerda, cuando ellos son de la misma cuerda desde el siglo XVI, manda narices, banda de sinvergüenzas. Lo siento, pero hay que decirlo así. Vale, pues ya sí, 3 segundos simplemente para despedir y cerrar el acto. Pues nada, bueno, muchas gracias a todos y todas los que habéis venido, tanto presencial como online, y agradeceros especialmente a los 3 ponentes, Ana, Agustín y Jesús, que la verdad es un lujo contar con vuestro conocimiento, vuestro tiempo, vuestra experiencia, y podemos decir que salimos con esperanza, y yo espero sinceramente que ganéis las elecciones para conformar un gobierno progresista que apueste por este modelo de contrato social y que ensanchemos la democracia para hacer una transición justa y en igualdad. Y medioambiental.